Vamos a trabajar entonces con esta plantilla, o en este video vamos a trabajar con esta plantilla que está relacionada con la sección de patrimonio. Para eso entonces nos dan la compañía de la cuarentena, y que esta compañía entonces tiene los siguientes datos: que en mayo del 2019 le autorizan vender 12.000 acciones de valor nominal 2.380, que en junio del mismo año emite o vende otras 6.000 acciones de valor nominal 2.380, que en septiembre del 2019 emite o vende 3.000 acciones a precio de venta de 2.950. Aquí, por ejemplo, las estamos vendiendo por encima del valor nominal. Ya ven que el valor nominal es de 2.380. Y nos dicen que también en ese mismo mes de septiembre a la empresa le donan una maquinaria por valor de 2 millones. Y que además a finales del año, a diciembre 31, la empresa obtuvo 7 millones de utilidades, y que esas utilidades las encontramos en el activo en la cuenta de deudores clientes. Y que también de esas utilidades se hace una apropiación para reservas, en este caso reserva legal del 10% y una reserva para ampliación de planta del 15%. Esto que está en verde sería entonces la información que iríamos a ver para el video número 2. Empecemos entonces. ¿Cómo vamos a trabajar esta sesión de patrimonio? Esta sesión de patrimonio va a estar dividida entonces en lo que ya conocemos en el ciclo contable, que es el libro diario, el libro mayor, y una vez hacemos la transacción, vemos cuál es el efecto de esa transacción en el estado de la situación financiera. Seguramente que más adelante solo iríamos a construir la sesión de patrimonio, pero aquí quiero mostrar digamos que el efecto completo de cómo se comporta el estado de la situación financiera cada vez que movemos una transacción. Entonces nos dicen que en mayo del 2019 le autorizan a la empresa a vender 12.000 acciones. Si se fijan, estos 12.000, pues lo cogí de aquí de los datos iniciales, este valor que tenemos acá. Igualmente el valor nominal. Al multiplicar las acciones por el valor nominal nos da entonces 28.560.000. Quiere decir entonces que se aumenta el capital, se aumenta la cuenta de capital por suscribir o en reserva, es lo mismo, capital por suscribir o en reserva, y se aumenta la cuenta de capital, capital autorizado. El autorizado en 28.560.000. 28.560.000 y acá los mismos 28.560.000. Si nos fijamos, ya están entonces los valores trasladados aquí en el libro mayor, y si venimos y observamos cuál es entonces, qué efecto tuvo esa transacción aquí en el estado de la situación financiera, pues simplemente miramos que de activo no tenemos nada porque no hemos vendido acciones. Simplemente lo que estamos haciendo es el registro de la autorización que nos dieron de vender esas acciones, pero en este momento no se ha vendido nada. Por lo tanto, el capital autorizado es igual al capital por suscribir. En el capital autorizado son ahí está, digamos que se contienen todo el total del número de acciones que nos autorizaron en pesos. Y el capital por suscribir serían las acciones que la empresa todavía no ha logrado vender. De la diferencia de lo que nos autorizaron menos lo que la empresa no ha logrado vender, que es el capital por suscribir o en reserva. De esa diferencia vamos a encontrar el capital suscrito y pagado. Y ese capital suscrito y pagado serían las acciones entonces que la empresa ha vendido. En esta segunda pestaña nos dicen que en junio del 2019 se emite o se venden 6.000 acciones. Que esas 6.000 acciones las vamos a vender a valor nominal y nos da entonces 14.280.000.
¿Qué quiere decir entonces? Que se nos aumenta el efectivo y ese efectivo se está aumentando entonces en 14.280.000 y que se va a disminuir la cuenta de capital por suscribir o en reserva por el mismo valor, 14.280.000. Si venimos acá, pues entonces ya por acá se nos está moviendo el efectivo, se nos está disminuyendo el capital por suscribir y si miramos el efecto en el estado de la situación financiera, entonces miren que acá ya sí se nos mueve el efectivo. ¿Por qué? Porque ya vendimos acciones. Entonces, tenemos que el capital autorizado 28.560.000, recuerden esto no se vuelve a mover a no ser que nos permitan una nueva autorización de acciones. El que siempre se va a mover es el capital por suscribir y ya sabemos que de la diferencia del capital autorizado menos el capital por suscribir nos da el capital suscrito y pagado. Tenemos entonces sumas iguales, quiere decir que con la venta de las acciones pues se nos movió entonces en este caso en la cuenta de efectivo. De ahí vamos a vender acciones por encima del valor nominal y nos dicen que en septiembre del 2019 se emite o se venden 3.000 acciones. Esas 3.000 acciones nos decían que su precio de venta en los datos iniciales nos decían que su precio de venta era de 2.950 y nos da entonces 8.150.000 y que son las mismas 3.000 acciones, las vamos a valorar a valor nominal, son 7.140.000 y que la diferencia entre el precio de venta menos el valor nominal nos va a dar entonces una cuenta que se llama prima en colocación de acciones. Este 1.710.000, eso se comporta como una especie de ganancia, pero que esa ganancia contablemente la llamaríamos prima en colocación de acciones. Entonces, ¿qué cuentas se mueven? Se aumenta el efectivo y el efectivo se aumenta en el precio de venta, en 8.550.000. Se nos va a aumentar también la cuenta de prima en colocación de acciones y se nos aumenta en 1.710.000 y se va a disminuir la cuenta de capital por suscribir o en reserva por valor de 7.140.000. Si venimos acá entonces están los 7 millones en capital en reserva, está la prima en colocación de acciones. Algo a tener en cuenta, miren que aquí por ejemplo en los saldos iniciales yo voy y copio y lo voy a hacer para que lo entendamos. Miren, si yo necesito aquí el saldo inicial, entonces le digo más y venga por favor y me copia el saldo inicial que tenía yo en mi libro mayor de la cuenta de efectivo, 14.280.000. Lo repito con el capital autorizado. Entonces miren, el capital autorizado tengo saldo inicial más le digo el saldo inicial que tenía en la pestaña anterior, voy y busco capital autorizado, saldo final 28 millones y le doy enter. Y así sucesivamente con todas y cada una de las cuentas. Si venimos y observamos entonces el estado de la situación financiera, si la analizamos, entonces decimos que ya tenemos por acá, no, espérenme un momento antes de analizarla porque por aquí hay una donación de activos. Recuerden que nos donaron una maquinaria por valor de 2 millones y entonces por acá se nos está aumentando un activo llamado maquinaria por 2 millones de pesos. Voy y copio el saldo, el valor, 2 millones de pesos y se me aumenta una cuenta llamada donaciones, que si ustedes ya habían estudiado la estructura del patrimonio,
esa cuenta de donaciones pues la encontraban dentro del superávit de capital. ¿Por cuánto? Por 2 millones. Entonces, miren acá la cuenta de donaciones dentro del patrimonio, la maquinaria dentro de los activos. Si nos fijamos en la presentación entonces del estado de la situación financiera de septiembre, vemos que tenemos efectivo en activos corrientes 23.130.000, en activos no corrientes en esa maquinaria la tenemos por 2 millones, por un total de activos de 25.130.000. Y si miramos aquí el análisis que tenemos entonces dentro del patrimonio, el autorizado sigue igual, el capital por suscribir se disminuyó pues porque vendimos acciones, pero se disminuye y se aumenta este resultado que es el capital suscrito y pagado 21.420.000. Tenemos la prima en colocación de acciones porque vendimos por encima del valor nominal. Tenemos la donación que fue la maquinaria que nos regalaron. La prima en colocación de acciones y las donaciones van dentro de la cuenta de superávit de capital para un total entonces de 25 millones de pesos. O sea, aquí chicos, por favor, estamos como justificando estos 25 millones que tenemos en el activo, lo estamos justificando de dónde salieron. O sea, si yo hago el análisis, me digo, estos 2 millones fue porque a la empresa le hicieron una donación y estos 23.130.000 es porque la empresa ha vendido acciones. Unas acciones las vendió a valor nominal y otras acciones las vendió por encima de valor nominal, porque cuando veo ya esta cuenta, prima en colocación de acciones, esa es la lectura que hago, que estoy vendiendo por encima del valor nominal. Y finalmente, nos dicen entonces acá en los datos iniciales que la empresa a finales de ese año 2019 pues obtiene unas utilidades de 7 millones de pesos y que esos 7 millones de pesos están dentro de en el activo dentro de los deudores clientes, pero que de esas utilidades se hace entonces una reserva se apropian más bien utilidades para, en este caso, para reservas legales y una reserva para la ampliación de la planta en un futuro. Que para la legal ya saben que es el 10% obligatorio cada periodo y que esta sí es voluntaria a lo que los socios decidan entonces realizar. En este caso sería el 15%. Si venimos acá a las utilidades retenidas apropiadas, entonces aquí tenemos la información que vuelvo la repito, la sacamos de los datos iniciales. Entonces la utilidad fueron 7 millones, sobre esos 7 millones calculo el 10% para la reserva legal y también calculo el 15%, ese 15% para reserva de ampliación de planta. Entonces nos dan 7 millones. Nos da 7 millones para reserva legal, perdón, 700.000 para reserva legal y 1.050.000 para ampliación de planta. Si vengo acá y realizamos entonces el registro contable, entonces quiere decir que se nos está aumentando, se aumenta la cuenta de reserva legal en un valor de 700.000 pesos y que se disminuye la cuenta de utilidades del ejercicio actual por 700.000 pesos. Igualmente acá se me aumenta y se disminuye, acá se aumenta la cuenta de reserva para ampliación de planta en un valor de 1.050.000 y se me está disminuyendo las utilidades del ejercicio actual en 1.150.000. Si venimos acá,
al libro mayor, pues miramos que se nos aumentó una nueva cuenta, el saldo inicial era cero, no lo traíamos, de 1.150.000. También tenemos por acá las utilidades, mírenlo, hay un aumento de 7 millones que fue lo que la empresa obtuvo, y de esos 7 millones pues sacamos los dos valores de las reservas, lo de la reserva legal y la reserva para ampliación. Y aquí también tenemos registrado entonces el valor de esa reserva legal. Si hacemos el análisis acá del estado de la situación financiera a diciembre del 2019, entonces decimos que la empresa, si hacemos la lectura, entonces decimos que, por ejemplo, que la empresa obtuvo utilidades de 7 millones, que esos 7 millones en este caso se encuentran dentro de los deudores clientes, pues eso siempre no va a ser así, pero aquí partimos de ese supuesto. Que estas cuentas no se movieron, quedaron iguales, que de esos 7 millones hicimos dos apropiaciones, una apropiación para la reserva legal de 7 millones y una reserva para la ampliación de planta de 1.050.000. Y que además, después de hacer esas apropiaciones de las reservas, nos quedan entonces todavía en un saldo en la cuenta de utilidad del ejercicio de 5.250.000. Todo esto para llegar entonces a sumas iguales de 32.130.000. Y con esto entonces terminaríamos la primera parte de la sección de patrimonio, porque en la segunda parte iríamos a ver entonces cuando estamos, por ejemplo, decretando dividendos, cuando los decretamos, cuando los pagamos, y de ahí iríamos a ver el estado de cambios en el patrimonio, que eso iría entonces en el video 2.